para que todos los que estáis en casa y que no podáis verla, que la veáis offline, pues que la podáis ver. La podáis ver tranquilamente, ¿vale? Bueno. Pasamos a la lección 5. La lección 5 es ya un cambio de paradigma, ¿no? Hasta ahora hemos estado con una parte de la asignatura, que es la de mecánica, donde ahí lo que estamos haciendo, a ver, dejarme que compruebe que estoy grabando, ¿no? Estoy grabando, creo que sí. ¿No? Sí, estoy grabando, vale. Estamos en realidad en una parte de la asignatura donde hay muchos conceptos con muchas herramientas que luego se aplican a problemas y que al final, digamos, nos dan una base de cálculo para, ya veremos para qué. Y ahora pasamos a otra parte de la asignatura, que es ya empezar a analizar a partir de las fuerzas internas cómo están sufriendo los materiales y a partir del sufrimiento de los materiales los compararemos con el máximo nivel de sufrimiento que tenga un material y a partir de ahí ya definiremos si se va a romper o no. Entonces, la parte esta de la asignatura es un poquito más pragmática, mucho más práctica, mucho más de acabar de ver qué es lo que está pasando en realidad. Entonces, tiene esa parte y además tiene otra parte que es interesante y es que aquí lo único que vamos a hacer va a ser aplicar formulitas y por lo tanto, si es aplicar formulitas, esto va a ser en teoría bastante más fácil. Entonces, voy a hacer en este capítulo una primera introducción a lo que es la resistencia de materiales y nos centraremos en cada uno de las fuerzas internas, cómo van a estar actuando dentro, vamos a hablar sobre las tensiones y, bueno, vamos a empezar a descubrir un mundo nuevo. Como siempre, el primer problema, el problema general. Bueno, el problema general os anticipo, o bueno, los que ya habéis venido o estáis viniendo a las sesiones de tutoría, fenomenal, y los que no estáis viniendo, pues os digo que lo que hacemos en esas sesiones es ir resolviendo este problema. Entonces, este problema tiene la parte interesante, que es un problema que cogemos desde el principio y en cada lección vamos a ir aplicando los conceptos que nos tienen que vamos desarrollando y por lo tanto los ponemos en práctica en ese problema general. Y hay gente que viene a las sesiones y hay gente que no, pero yo os recomiendo que lo veáis porque muchas veces ahí acabamos de ver exactamente qué aplicaciones tiene todo lo que estamos viendo. Yo intento incidir en eso, ¿vale? Bueno, y si no podéis o no queréis venir, pues no pasa nada, pero os digo que ahí se ven cosas interesantes y no son sesiones tampoco muy largas, son sesiones de media horita, donde ahí vemos mucho. Bueno, este es el mismo problema que hemos visto desde el principio, pero ahora las preguntas son diferentes. Si os acordáis, os preguntaba por el diagrama de sólido libre, que planteaseis las ecuaciones, que calculaseis las fuerzas internas en algún punto, ¿vale? Os preguntaba todo eso. Ahora no, ahora las preguntas son otras. La pregunta es, ¿cuál es la sección más crítica de la barra superior? Eso podríamos medio intuirlo ya, ¿no? Dibujando un diagrama de esfuerzos. Eso a lo mejor lo podríamos saber hacer. Pero la pregunta es, ¿se va a romper en esa sección? ¿Sí o no? Eso todavía no lo podemos resolver. La altura mínima del punto G, el punto que está en el extremo, tiene que ser de 7,99 metros. Dice, ¿cumple el perfil que tenemos ahí? Es decir, esa barra está constituida por un elemento. Cuando nosotros lo cargamos, ya intuimos que esa barra se va a doblar. ¿Va a descender 1 milímetro cuando la cargue? ¿Sí o no?
Porque si baja más de 1 milímetro no me sirve esa barra. Tengo que cambiar el perfil. Tengo que buscar otro perfil que no se doble tanto. En caso de no cumplir, ¿qué rigidez debería tener el material? O sea, ya nos están haciendo preguntas interesantes. Es, si yo esa barra se me dobla mucho, ¿tengo que cambiar el material? Y si cambio el material, ¿qué material mínimo necesito para que eso no ocurra? Estamos hablando de una propiedad del material que es la rigidez. Y si no es posible cambiar el material, porque llega nuestro jefe y nos dice, oye, no, o sea, el material tiene que ser ese porque tengo un precio muy bueno. Hay que hacerlo con ese material. ¿Cómo debería ser la pieza para que no se doble? ¿Vale? O si se pudiera poner más material con el mismo diámetro exterior, por ejemplo, ¿cuál debería ser el espesor del tubo? Ahí abajo nos dicen que la barra es un tubo hueco de 30 milímetros y 0,4 milímetros de espesor. Nos dicen, ¿puedo poner el mismo diámetro exterior pero un espesor un poquito mayor? En lugar de 0,4 milímetros, 0,5, 0,6, no sé, lo que haga falta. ¿Cuál sería el espesor del tubo? ¿Qué fallo puede sobrevenir en la barra EDC? O sea, la barra EDC es una barra que estamos comprimiéndola. ¿La veis o no? Esa barra se está comprimiendo. ¿Vale? Hay un tipo de fallo que se puede producir cuando yo tengo barras esbeltas, que son muy largas y muy delgaditas, y si las estoy comprimiendo, pues puede ocurrir un tipo de fallo. Los que ya hayáis venido a clase conmigo de otros años ya empezáis a pensar, bueno, podría ser el pandeo. ¿Y qué es el pandeo? El pandeo es una barra que yo tengo y que la estoy comprimiendo y resulta que se me dobla. ¿Puede ocurrir ese tipo de fallo ahí? ¿Cuál es la carga crítica que me va a generar ese fallo por pandeo? Todo eso son preguntas que tenemos que resolver, porque si algún día tenemos que diseñar una estructura como esta, necesitaremos conocer la respuesta a esas preguntas. He visto en algunos trabajos final de grado soluciones, diseños muy bonitos, pero que no respondían a estas preguntas. Y si no respondes a esas preguntas puede ocurrir dos cosas. Una es que se te aparezca la Virgen y no se rompa, si hay algún creyente, y si no sois creyentes, pues haber tenido la suerte del universo de que no se rompa, o dos, que se rompa, y entonces no sé qué es mejor. Porque si no se rompe y no sé por qué no se ha roto, seguramente habré puesto más material del que necesita. Y si se me rompe y no sé por qué se ha roto, nunca voy a poder solucionar ese problema. Por lo tanto, esas preguntas hay que saber responderlas. Y por eso es necesario que avancemos con la lección 5, 6, 7, 8, 9, todas las lecciones donde vamos a dar una respuesta a esas preguntas. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿No? Vale. Bueno, conocimientos previos, lo de siempre. Vamos a hacer uso de algunos conceptos estudiados en la asignatura de resistencia de materiales y, por lo tanto, es altamente recomendable que le peguéis una releída al tema 4, propiedades mecánicas de los materiales, de esa asignatura. Ya hablé en su día con el profesor y tenéis acceso a ese material en concreto dentro de nuestra aula virtual, pero podéis desempolvar los apuntes del año pasado o del anterior o de hace 2 años o de cada uno el que sea, ¿vale? O alguno que aún la esté cursando si se diera el caso, ¿vale? Y pegarle un poquito de caña a ese tema. Objetivos de la resistencia de materiales. La resistencia de materiales es una disciplina que intenta dar respuesta a una serie de preguntas. Entonces, ¿qué es la resistencia de materiales? Consiste en establecer los criterios que nos permitan determinar
el material más conveniente, la forma y las dimensiones más adecuadas que ha de tener los elementos en el diseño de productos, de una construcción, de una máquina o de lo que sea, para que pueda soportar la acción de las fuerzas exteriores que lo solicitan. Es decir, que no se rompa. En resumen, podemos decir que el objetivo que buscamos con esta parte de la asignatura es que las cosas no se rompan. Y muchas veces nos podemos encontrar con dos tipos de problemas. O básicamente nos vamos a encontrar con dos tipos de problemas. Unos que son los problemas más bonitos porque son más del ámbito de la ingeniería, por lo menos para mí, pero que además son los más complejos, que son los de dimensionamiento. Dimensionamiento es decir, yo conozco las cargas del problema y lo que necesito conocer o lo que me preguntan es el tipo de material, la forma que tiene que tener, las dimensiones para que sea capaz de soportar esas cargas. A eso llamaríamos problemas de diseño. Vuestra asignatura, vuestra carrera es esto. Y luego nos podemos encontrar con problemas de tipo comprobación, y es, yo conozco la carga, el material y las dimensiones, y lo único que tengo que hacer es saber si va a aguantar o no. Esto a veces es interesante, porque aquí en realidad lo tengo todo, son problemas más fáciles, los de comprobación lo conozco todo, conozco las cargas, conozco la forma, conozco el material. Y entonces todo eso lo junto y digo, pues mira, sobre el papel esto se va a romper o no se va a romper. Muchas veces el problema es, oye, esto se va a romper y probablemente la solución esté por aquí. Entonces ya pasamos a un problema de comprobación y además con una propuesta de diseño mejorado. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicas, chicos, ¿no? ¿Todos despiertos? ¿Os habéis tomado el café? ¿No habéis comido todavía? Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo os digo? Vamos a hablar sobre las condiciones de resistencia y rigidez, ¿vale? Entonces, la tarea principal de la resistencia de materiales consiste en determinar las dimensiones y los materiales adecuados para que cuando un elemento esté sometido a unas cargas, este elemento no falle. Y en general deberemos tener en cuenta tanto la rigidez como la resistencia de materiales. Entonces, aquí os hago referencia a un documento oficial que forma parte del Código Técnico de la Edificación, que es el SBSA, es un documento en el que nos hacen una propuesta de diseño de material, o sea, de estructuras en base a estructuras de acero, que tiene una parte muy interesante que yo, en este caso, creo que debemos estudiar en esta asignatura, ¿vale? Entonces, ahí nos dice que cuando nosotros diseñamos una estructura o diseñamos un elemento, ese elemento vamos a tener básicamente dos situaciones de trabajo. Una que sería la estabilidad y la resistencia, que eso normalmente se calcula con cargas mayoradas, es decir, pues que venga yo tengo una estructura, yo tengo que diseñar un cartel publicitario que va a estar por ahí colocado, pues dando publicidad y tal, y eso, pues ahí se pegan la publicidad y eso nos renta en un alquiler, y yo lo que quiero es que eso no se rompa cuando vengan esas cargas excepcionales. Una nevada, con mucha nieve. Por lo tanto, en la estabilidad y resistencia lo tengo que comprobar con la máxima carga que pueda venir en el caso más extremo. Por lo tanto, utilizo cargas, lo que se llaman cargas mayoradas, cargas teniendo en cuenta situaciones excepcionales. Y luego
hablaremos de la aptitud al servicio, y eso son cargas sin mayorar. Eso es, si yo, por ejemplo, diseño este forjado para que en servicio esté en una universidad, pues hay determinado unos tantos kilos por metro cuadrado para que esto aguante. No quiere decir que no aguante más gente, lo va a aguantar, pero a lo mejor ya se mueve un poco el forjado y entonces ya da una mala sensación. Si estamos en una situación excepcional, pues, bueno, mientras no se rompa vamos bien, pero si estamos en situaciones normales lo que queremos es que en el servicio pues que funcione bien si estamos respetando las normas. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que cuando diseñemos un producto, también tenemos que decir cuál es el margen de funcionamiento. No sé, vosotros seguramente alguna vez habréis visto estos dispositivos que se colocan pegados a la pared para soportar las teles, los televisores. ¿Vale? Esos dispositivos se diseñan para una tele que pese tantos kilos. De hecho, si vas a comprar esos dispositivos, lo primero que hacen es preguntarte cuánto pesa el televisor que le vas a poner. ¿Por qué? Porque está diseñado para esa carga. Eso no quiere decir que si tú en un momento te apoyas porque te estás cayendo, eso se rompa. A lo mejor no se rompe. ¿Vale? Eso sería una carga mayorada, eso sería una estabilidad y resistencia. ¿Vale? Pero la aptitud para el servicio se mide es cuando yo le pongo el televisor que corresponde para soportar esa carga. Por lo tanto, todo lo que nosotros diseñemos en el futuro va a tener dos situaciones. Situaciones de uso normal y situaciones de uso extraordinario. En el extraordinario lo que quiero es que no se rompa y en el uso normal lo que quiero es que no se rompa, desde luego, faltaría más, pero sobre todo que no se doble, que no flamee, que no haga cosas extrañas. Y por eso hablamos de criterios para determinar si una pieza es adecuada o no. Y esto sí que es algo nuevo que quiero introducir este año y que emana directamente de esa normativa, que aunque no valga, o sea, que esa normativa tiene un caso, digamos, es para la construcción muy, muy concreto, pero sí que nos aporta algunas ideas que luego, de cara a nuestro trabajo final de grado, fijaros si está lejos eso, algunos más cerca, otros más lejos, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente, hay 3 criterios para determinar si una pieza es adecuada. Criterio número 1, resistencia a la rotura. La pieza no se tiene que romper. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay veces que hay situaciones excepcionales o situaciones particulares de trabajo que podría hacer que las piezas se rompan. Por ejemplo, el caso de la fatiga de materiales. El caso de la fatiga de materiales. ¿Qué es la fatiga de materiales? Lo estudiaremos en un capítulo, en una lección más adelante, pero ya os anticipo que cuando yo tengo una pieza que está sometida a una carga variable, que en principio esa carga no la rompe, pero si esa carga va variando durante mucho, mucho, mucho tiempo, al final consigue romperla. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando queréis cortar un alambre. ¿Alguno de vosotros ha tenido la intención de doblar un alambre? ¿De cortarlo? ¿Se puede cortar con las manos? Bueno, si yo cojo el alambre y lo estiro, no. Pero sí que hay una forma de romperlo, ¿verdad? ¿Cuál es? Doblarlo repetidamente en una dirección y en otra. Lo estamos fatigando. Entonces, después de muchas veces doblarla en un sentido o en otro, al final el material se rompe. Con una fuerza que por sí no lo va a romper. ¿Vale? Ese es un caso extremo de la fatiga. La fatiga ya veremos que es un fenómeno relacionado con microgrietas superficiales que hay en el material y que cuando nosotros lo doblamos en un sentido o en otro, vamos haciendo un crecimiento de esa grieta hasta que al final la grieta termina por partir el material. ¿Vale? Por lo tanto, la resistencia a la rotura, tanto en cargas estáticas como en cargas de tipo fatiga.
Luego hablaremos de la deformación. La deformación es que la pieza tenga las dimensiones adecuadas incluso cuando esté cargada. Y por eso tenemos que hablar también de tolerancias. O sea, si yo tengo, ¿no?, como el ejemplo que os he puesto, del principio, ¿no? Tenemos una barra al final donde hay, en la punta hay colgado un peso y yo lo que quiero es que ese peso no me doble la barra más de 1 milímetro, no baje más de 1 milímetro. Por lo tanto, yo admito que va a haber deformación. Yo ya sé que estoy aquí calculando con gallinas esféricas en el vacío, pero entiendo que va a haber una deformación. Lo que no quiero es que esa deformación sea demasiado, entonces la limito. Y finalmente hablaremos de la estabilidad estructural, que es el pandeo. El pandeo es un fenómeno que puede ocurrir en algunas piezas cuando las tenemos cargadas. Utilizaré aquí, ¿vale?, aquí enfrente la pizarra para que me veáis en pequeñito. Yo tengo aquí una pieza muy delgada, ¿vale? Y aquí la someto a una carga, a un peso, ¿vale? Si ese peso es muy grande, muy grande, muy grande, al final llegará un momento que la pieza hará así. Y se doblará, ¿vale? Esto lo veréis en una de las prácticas, los que no lo habéis visto todavía, y ya veréis que también ocurre. Entonces, si yo garantizo que una pieza no se rompe, garantizo que además cuando la cargue sigue teniendo las dimensiones adecuadas para trabajar ahí, y además compruebo que no hay pandeo, que no hay partes o elementos que puedan tener ese problema de pandeo, yo ya puedo decir que la pieza es adecuada para la función para la que la he diseñado. Y de esto se trata. Bueno, en cuanto al cálculo de la resistencia de materiales, lo que veremos es que, así como hasta ahora nosotros estamos viendo desde el punto de vista de fuerzas internas, nosotros para aquí una fuerza interna es lo que está ocurriendo en esta sección y entonces hablamos de axil, cortante y momento flector, y eso son fuerzas internas, pero luego cuando yo hago un corte de esta pieza, ¿vale?, y corto, encuentro que la pieza, ¿vale?, imaginaros un tubo hueco, más o menos con mayor o mejor fortuna en pintarlo, ¿vale? Es un anillo que yo he cortado. Yo ya me daría cuenta que en cada átomo de esa sección, el que yo quiera, el material está sufriendo de una forma diferente. Tendré que ver cuál es el punto más crítico y cuál es el máximo nivel de sufrimiento que va a tener la pieza ahí y compararlo con el nivel máximo de sufrimiento que puede soportar ese material. A eso le llamaremos, ¿no?, el cálculo de la resistencia de materiales, y hablaremos como la tensión máxima. Y lo compararemos con esa tensión máxima admisible del material. Dependerá del tipo de material con el que estemos trabajando, si es un material frágil o es un material dúctil, su máximo nivel de sufrimiento será diferente. Y lo que pasará será diferente en función del tipo de material. Por ejemplo, un material frágil, su máximo nivel de sufrimiento será el límite de resistencia. Y lo que ocurrirá cuando un material frágil superemos ese valor será que habrá una fractura. Sin embargo, si el material, en lugar de ser frágil, es un material dúctil, pues como por ejemplo puede ser la mayoría de aceros, un acero dulce o algo así, lo compararemos con su nivel de fluencia, con su tensión de fluencia o límite de fluencia. ¿Y qué es el límite de fluencia? El límite de fluencia es, yo cojo una barra de acero y la doblo.
y si dejo de dejo de hacer esa presión, la barra vuelve a su posición original. Y siempre que yo la doble hasta ese límite, la barra volverá a su posición original. El límite de fluencia es cuando yo la doblo, supero ese límite y por lo tanto ya genero una deformación permanente. Cuando yo genero una deformación permanente, estamos diciendo que hemos superado el límite de fluencia. Y esa pieza ya no es válida, porque ya no tiene la forma ni la resistencia que tenía cuando yo la diseñé. Por otro lado, hablaremos del cálculo de la rigidez, o lo que hemos hablado del cálculo de la deformación. Ya hemos dicho que en ciertos elementos no hay que superar un valor admisible. En el ejemplo del principio decía que no baje más de 1 milímetro. Y ese es el criterio de deformación máxima. Normalmente en estructuras, depende del tipo de elemento, normalmente es L, que es la longitud de la pieza, si esto es L, dividido un valor, que puede ser 250 o puede ser 500, o cualquier valor entre esos. Es decir, que la deformación, ¿no? Si yo tengo una pieza así y la someto a una carga, esto se va a doblar y a esto le voy a llamar lambda. Entonces yo quiero que ese lambda sea esa longitud dividido 500 o 250. Si pongo dividido 500, estoy requiriendo que esa pieza sea más rígida, que se deforme menos. Si paso a L partido 250, lo que le admito que no sea tan rígida. Pero en cualquier caso, no quiero que la deformación sea muy grande. Eso en cuanto a los criterios de rigidez, ¿vale? Ahí tenéis un párrafo de la normativa en los apuntes para que veáis, ¿no?, cuál es lo que se considera como más crítico o menos crítico. Esto de cara a cuando estéis trabajando con vuestro proyecto o vuestro trabajo final de grado, pues sí que os voy a pedir que, si alguien viene a preguntarme, oye, José, ¿esto cómo se calcula? Quiero que tengáis en cuenta que esto hay que empezar ya, hay que venir con esto por lo menos medio estudiado. Y por último, el cálculo de la deformación por pandeo, que también le dedicaremos un capítulo y ya veremos que lo vamos a hacer muy fácil, pero también hay que comprobar que las piezas sometidas a axil muy potente, que no se deformen, que no tengan esa pérdida de estabilidad. Bueno, por lo tanto, en la resistencia de materiales determinamos las tensiones y las deformaciones unitarias y los desplazamientos de todos los elementos sometidos a cargas. Y la tensión y la deformación unitaria están directamente relacionados a través de la ley de Hooke generalizada. Ya empezamos a ver de esa caja de herramientas que yo os voy dando poco a poco en las lecciones teóricas, que nos harán falta para poder calcular si esto va bien o va mal. Y serían, efectivamente, el uso de la ley de Hooke generalizada. Y los desplazamientos los podríamos obtener por integración de estas deformaciones unitarias. Bueno, ya veréis que en esta asignatura nos gustan mucho, o me gustan mucho las integrales, pero como entiendo que estas al final terminan siendo muy complicadas, buscaremos una forma más fácil de hacerlo. ¿Vale? Os lo prometo. Bueno, los que ya habéis venido conmigo ya sabéis que, aunque lo decimos así, porque es verdad, luego al final lo hacemos más fácil, no nos complicamos mucho la vida. Bueno, ¿os acordáis que yo al principio, en la primera lección, ya os contaba el chiste de las gallinas esféricas en el vacío y que hemos ido dándole, ¿no? Le he ido dando mucho juego a este. Ahora vamos a ponerle nombre y apellido a las hipótesis que realmente nos aplican a nosotros. Es decir, cuando nos salgamos de estas hipótesis, nosotros, los que habéis venido a esta asignatura solo, no podréis realizar el cálculo completo si nos salimos de estas hipótesis.
Por lo tanto, lo que vamos a aprender en esta asignatura está limitado a ese campo de acción. No queramos hacer cosas para lo que no nos hemos preparado. Solo llegamos hasta gallinas esféricas en el vacío. ¿Y cómo son esas gallinas esféricas y en el vacío? Bueno, pues son, primero, materiales continuos, homogéneos e isótropos. Que nadie me venga aquí calculando piezas de fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras de basalto, porque esos materiales no cumplen con esto. Entonces, no podemos calcular piezas en esas condiciones. Eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, estamos limitados a lo que estamos limitados y ya está. Vamos a asumir hipótesis de pequeñas deformaciones, porque cuando las deformaciones son muy grandes, también lo que estamos utilizando no nos sirve. ¿Vale? Hipótesis de pequeña deformación. Se asume que el comportamiento es perfectamente elástico del material, es decir, luego ya veréis que los materiales tienen un comportamiento de histéresis. Quiere decir que si yo lo doblo hacia un lado y lo suelto, no llega exactamente a la misma posición que estaba, y si no, se queda un poquito por debajo, y si lo doblo en la otra dirección y lo suelto, se queda un poquito por arriba. Eso es un comportamiento de histéresis. Para nosotros ese comportamiento no existe. Si utilizamos un material que tiene un comportamiento histérico, y histérico no es que por nada que le digamos se cabree, los materiales no hacen eso, pues no podemos hacer lo que podremos hacer y ya está. Aplicaremos también el principio de superposición, es decir, cuando yo sobre una pieza tengo varias acciones, el comportamiento va a ser como si yo pudiera sumar algebraicamente cada uno de los comportamientos por separado. Y eso no siempre es verdad. Hay veces que cargas combinadas producen fenómenos diferentes que esas mismas cargas aplicadas por separado y sumando los efectos. Pero para nosotros, principio de superposición. Y por otro lado, las hipótesis de las secciones planas. Las secciones son perfectamente planas y siempre estamos ahí. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vale? Repito, es muy importante que seáis conscientes de las limitaciones en la aplicación de estas hipótesis. Quiero decir que nadie se juegue su vida profesional, laboral, futura, al modo que tenemos de calcular en esta asignatura, ¿vale? En esta asignatura vamos a tener una visión general. No es el objetivo final no es que seamos capaces de hacer el diseño mecánico 100%, porque para eso están los graduados en mecánica. Lo que sí que tenemos que tener son unos conocimientos básicos para saber por dónde van los tiros. Pero no penséis que esto os habilita profesionalmente para calcular cualquier cosa. No. No es así, ¿vale? De todas formas, sobre esto reincidiremos en las lecciones 8 y 9. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo os comentaba que para aprobar esta asignatura había que saber dos cosas. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dos cosas hay que saber? Muy bien, perfecto. Por aquí me han dicho las leyes de Newton. Una de las cosas que hay que saber son las 3 leyes de Newton. Que además las 3 leyes de Newton nos han servido para aprobar el parcial. Quien no lo ha aprobado es porque no las termina de dominar del todo o, bueno, ha tenido mala suerte. También puede darse el caso. Pero en general, las 3 leyes de Newton. ¿Y qué es lo importante para la segunda parte? ¿Hay alguien de Villarreal por aquí? Es una pista,
Pues como no hay nadie de Villarreal, por eso no lo sabéis. Bueno, pues la otra parte que hay que saber y hay que dominar es qué es un pascal. ¿Qué es un pascal? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es un pascal? Va. La unidad de medida de presión, ¿vale? Y es un pascal. ¿Es qué? En unidades del sistema internacional será un newton por pulgada cuadrada por metro cuadrado, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí un metro cuadrado, pinto ahí un metro cuadrado, un metro por un metro, ¿dónde está el newton? ¿Dónde está el newton en ese metro cuadrado? Está en toda la superficie. O sea, si yo tengo aquí un pascal, tengo un pascal en toda la superficie. Y si yo cojo media superficie, en esta media de aquí, ¿cuánta presión tengo? Ahora he cogido la mitad de superficie. ¿Cuánta presión tengo ahí arriba? Lo mismo, un newton. Y si yo cojo un cuadradito pequeñito, lo mismo. Pues eso es lo que vamos a hacer en toda la asignatura, en toda esta segunda parte de la asignatura, pero en lugar de coger un cuadradito tan pequeñito, vamos a coger un cuadradito tan pequeñito que va a ser un diferencial. ¿Sabéis que un diferencial es dimensiones cero? De lo pequeño que es, dimensiones cero. Pues eso es lo que vamos a coger. Vamos a ver lo que le está pasando a cada átomo de esa sección. A cada átomo que vamos a tener ahí repartido. Bueno, vamos a ver cuál es la relación entre lo que hemos visto en la lección 3, acordaos que en la lección 4 era una lección ahí de transición, que nos va a servir ahora mucho, pero en realidad es una lección de transición. ¿Cuál es la unión que hay entre lo que vimos en la 3 y lo que vamos a ver en la 5? Por lo tanto, la relación que hay entre los esfuerzos internos o las fuerzas internas y las tensiones internas o lo que serían las fuerzas de cohesión del material que forman ese sólido. La interacción que hay entre cada uno de los átomos de ese material. Entonces nosotros vemos en la diapositiva que tenemos un cuerpo donde hay una sección que la podéis ver ahí destacada en gris y donde ahí pone G, se refiere al centroide de toda esa sección. Veis que en cada filete que nosotros cortamos, el punto centroidal se va desplazando hacia adelante o hacia atrás. Cuando nosotros hacemos un diagrama de sólido libre, siempre nos referimos a esa raya que va desplazando, que veis ahí en el punto SG. ¿Lo veis o no? Es decir, lo que tenemos en el centro, en el corazón, en el centroide de cada sección, esa línea es lo que nosotros pintamos en los diagramas de sólido libre. Pero en realidad, las piezas tienen dimensión. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Cuando yo sobre un sólido rígido están afectando ahí diferentes fuerzas, pues cuando yo corto la sección, corto un filete, veo que ahí me aparecen básicamente, aplicado sobre el centroide, dos cosas. Me aparecen una fuerza resultante y me aparece un momento resultante. Y solo me aparecen esas dos cosas. Fuerza resultante y momento resultante.
¿Vale? Solo esas dos cosas. ¿Por qué? Porque una sección desde la siguiente están completamente empotradas y por lo tanto lo que va a aparecer es en un sitio la acción y en el otro la reacción. Y va a aparecer coaccionado cualquier desplazamiento de la superficie con la que está pegada a su ladito y va a estar también restringido cualquier giro. Por lo tanto, una fuerza y un momento que va a tener cualquier dirección y cualquier valor. Y luego, por otro lado, definimos unos ejes. Y en este caso vamos a trabajar con ejes locales. Si os acordáis, en las lecciones 1, 2 y 3 ya introducíamos este concepto de los ejes locales. Aquí es mucho más importante. Para nosotros, el propio eje de la barra, ese va a ser el eje X. Y los otros dos, el eje Y, Z. ¿Está claro? ¿Qué haremos ahora? Pues esa fuerza, ¿no? Divide y vencerás. Esa fuerza que teníamos por ahí, única, con una dirección rara y tal, y los momentos con una dirección y un valor diferentes, lo que hacemos es que los vamos a proyectar en cada uno de los ejes. Y al proyectarlos, veremos qué tratamiento le vamos a dar. Los proyectamos a la parte de la fuerza que podemos proyectar sobre el eje X local, le vamos a llamar axil o fuerza normal. Y a las otras dos, ¿cómo les vamos a llamar? Esfuerzos cortantes. Puede ser un esfuerzo cortante en Y y un esfuerzo cortante en Z. ¿Lo veis o no? Esa fuerza resultante que teníamos aquí la hemos descompuesto en X y Z en los nuevos ejes. Esta es el axil, fuerza normal, y aquí tenemos cortante en Y y cortante en Z. Lo mismo haremos con los momentos. Y en este caso, al momento que proyectemos sobre el eje X, le vamos a llamar momento torsor. Y a los otros dos les vamos a llamar flector en Y y flector en Z. O sea, primera cosa importante. Cuando descomponemos en ejes locales, el eje X de la barra local le llamamos de forma especial a la fuerza y al momento. Le llamamos axil, fuerza normal, o le llamamos momento torsor. Y a lo que ocurre en el IZ les llamamos cortantes y flectores. Sí, uno es Z y el otro es Y, pero les llamamos igual, porque los efectos son diferentes. Lo que ocurre sobre el eje X es diferente a lo que ocurre sobre los otros dos ejes. De hecho, las formulitas y los conceptos que nos ayudarán a saber lo que pasa ahí dentro, en este caso, para nosotros, van a ser diferentes. Y le llamaremos de una forma diferente. Por eso tiene nombres diferentes. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces ya tenemos claro cómo trabaja esto. Tenemos, en cuanto a fuerzas o esfuerzos internos, tenemos un axil, un cortante en Y y un cortante en Z. Y cuando hablamos de momentos, tenemos un momento torsor y dos momentos flectores en Y y en Z. ¿Está claro más o menos? Eso es para lo que nosotros ocurre sobre el centroide. Pero cuando me voy a ver lo que pasa en cada uno de los átomos de la sección, en cada uno de los átomos voy a tener una resultante diferente. Ahí lo que tengo son las fuerzas de cohesión para que el material no se rompa. ¿Está claro? Entonces, habrá una distribución de fuerzas internas de cohesión que unas con otras se compensarán y compensarán
los esfuerzos internos de tal forma que se cumplirá la primera ¿quién? La primera ley de Newton, que eso no se va a mover. Eso no se va a mover, ¿por qué? Porque fuera hay unas fuerzas y unos momentos que se llamarán axil cortantes, torsor y flectores, que se van a compensar ya no con lo que ocurra en el eje, sino en este caso con las fuerzas de cohesión de todos y cada uno de los átomos que hay en esa sección. Y todo eso junto va a valer 0 y por lo tanto la pieza no se va a mover. Entonces aquí, claro, ¿cuál es el problema? Que hay que considerar todas y cada una de las fuerzas que ocurren en todos y cada uno de los átomos de una sección. ¿Sabéis los átomos que hay en una sección? ¿Alguna idea? Yo os digo que si alguno de vosotros se entretiene contando átomos, puede estar tranquilamente toda su vida. Y si los contáis así con el dedito, aún más de una vida. Y si luego además tienes el típico compañero puñetero que te hace reír y te descuenta, pues hay que volver a empezar. Entonces es un rollo, ¿no? Esto. Por eso nosotros empezamos ya a pensar otra vez en el uso de diferenciales, integrales y todo eso. Bueno, vamos a ver eso cómo actúa. Ya sabemos que tenemos el momento y la fuerza resultante. Y esas fuerzas tienen que compensarse con las fuerzas de cohesión del átomo que hay distribuidas en todos y cada uno de los átomos de esa sección. Pensar que una sección y la otra están pegadas, y ahí es donde están entre cada uno de los átomos esas fuerzas. Por lo tanto, los esfuerzos internos no son más que las componentes de la fuerza resultante de todas y cada una de las fuerzas de cohesión. O sea, fijaos que le damos la vuelta. Decimos, no es que eso se compense con lo otro, sino que si yo sumo todas las fuerzas resultantes de todos los átomos, hago el sumatorio de eso, hago sus integrales, ¿la resultante cuánto es? La fuerza resultante. Entonces, esta idea de darle la vuelta y verlo al revés hace que ya los átomos nos den menos miedo. Porque yo no sé lo que vale cada uno de los átomos, pero sí sé lo que vale todos juntos. Y eso nos va a ayudar. ¿Vale? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, pues con lo que ya sabíamos. El uso de diferenciales. Entonces, las fuerzas internas de cohesión son en realidad una distribución de fuerzas por unidad de superficie. ¿Qué es una fuerza por unidad de superficie? ¿Qué es una fuerza por unidad de superficie? Un pascal. ¿Vale? A eso nosotros, aquí, en lugar de llamarle expresión, le vamos a llamar tensión interna. Y esa tensión interna va a depender de la cota que tengan dentro de la sección. Entonces, acordaros que una vez yo ya he cortado, el eje X en realidad es el eje que no voy a ver, por lo tanto, la tensión interna en cada uno de los puntos va a depender de su coordenada IZ. Entonces, cada elemento diferencial, o sea, como veis aquí en la diapositiva de al lado, yo voy a tener un diferencial de superficie, que es este cuadrito que yo he pintado aquí, voy a pintarlo aquí más pequeñito aún, y aquí voy a tener una Q de I θ, considerando que yo aquí tengo I z. Bueno. Y aquí tendré X saliendo. Por lo tanto, en esta I y en esta Z es donde yo tengo una Q diferente para cada ¿qué? Para cada diferencial de superficie.
Entonces, tendrá diferentes efectos si descomponemos entre tensión normal y tangencial. Ahora veremos qué es exactamente esto. Para nosotros, cualquier tensión, esta Q, digamos que va a tener una dirección que no sabemos cuál es. Cualquier parte de esa fuerza que esté alineada con el eje X, le vamos a llamar tensión normal. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el eje X le llamamos de una forma especial, ¿a que sí? Le llamamos axil, le llamamos torsor, pues aquí le llamamos tensión normal. Y lo que ocurre en los otros dos ejes le vamos a llamar tensión tangencial. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre en los otros dos ejes le llamamos igual. Entonces tendríamos aquí una tensión tangencial en Z, aquí tendríamos una tensión tangencial en X, en Y, y sobresaliendo tendríamos una tensión normal en X. A las tensiones normales, que es las que pasan en el eje X, utilizamos la letra sigma, y a las tensiones tangenciales que están contenidas en el propio plano, les vamos a llamar tau. Entonces, una cosa diferente que tienen las tensiones con el concepto de presión, con el que estamos acostumbrados, es que cuando hablamos de tensiones tangenciales son magnitudes vectoriales. Si os acordáis, cuando hablamos de presión, ¿no? Cuando miramos en un mapa de presiones meteorológicas, nos dicen que la presión son tantos milibares y no tienen dirección. Es esa presión y punto. En un punto es uno y en otro sitio es otra. Pero solo vale una cosa. Cuando hablamos de tensiones, son vectores y tienen dirección. ¿Vale? Entonces, las consecuencias directas son que, evidentemente, la carga que vamos a tener en un punto va a ser sigma xi más tau xij más tau xzk. Por lo tanto, el valor absoluto de tau será tau xi al cuadrado, ¿no? la aplicación del valor absoluto. Y Q, que es la carga, el diferencial de carga ese pequeñito que hay en cada punto, es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más tau al cuadrado. Y todo esto es lo que luego nos va a llevar a cómo calcular, ¿no? Herramientas que nos van a servir mucho, como serán los tensores de tensiones, ¿vale? O como serán el cálculo de las tensiones equivalentes. Al final habrá que pasar por este Q para saber si el material va a sufrir mucho o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Q en un diferencial de superficie, cuando los proyectamos, me generan, por ejemplo, las sigmas, las X que tenemos aquí salientes, ¿qué me generan? Un diferencial del axil o de la fuerza normal, y además me van a generar un momento en Z y un momento en Y. ¿Lo veis o no? Es importante que veáis esto. O sea, yo ahora voy a analizar este diferencial de aquí. Y tengo una fuerza. Vaya, todos rotos. Bueno, me da igual. Tenemos una fuerza que sobresale de la pizarra, que es un diferencial de... es una tensión normal, un sigma. A ese le llamamos sigma. Es así. Entonces, este sigma sobre... Primero, si me lo traigo aquí, veo que me genera un diferencial de n, y luego tendré que sumarlos todos, pero me genera una parte del diferencial de n.
Como está esta distancia de Z, me generará un diferencial del momento flector en Z, y como está esta distancia de I, me generará un diferencial de momento flector en I. Y eso es lo que le ocurre a cada sigma. Fijaros lo que está ocurriendo. Las tensiones normales me están generando axil y flectores. Están ayudando, están aportando al axil y al flector. O lo que es lo mismo, los momentos flectores en Z y en I y la tensión normal me van a generar en cada punto un diferencial de tensión normal. Y ya os anticipo, para los que ya habéis venido conmigo, que esto lo resumimos de una forma. ¿Cómo resumimos todo este concepto de una forma? Ley de Navier. Para todos aquellos que ya habéis venido conmigo, tranquilos los demás porque lo veremos, pero la idea de que una tensión normal me genere un esfuerzo axil y aporte en los momentos flectores, eso hará que cuando que hubo un señor que se dio cuenta de esto, que era Navier, y dijo, pues me invento la ley de Navier. Y la ley de Navier no es ni más ni menos que decir que esto es así y ponerle una fórmula matemática. Y por lo tanto, para calcular la tensión normal en un punto, sabiendo los momentos flectores y el axil, yo puedo conocer la tensión normal en cualquier superficie, en cualquier diferencial de superficie. ¿Vale? Bueno, pues lo que le queda a las tensiones tangenciales es lo otro. Es decir, si yo ahora en lugar de en lugar de la tensión normal diferencial que salía aquí, tengo una tensión tangencial, esta sería tau xi y tau xz. ¿Esto qué me va a generar? Pues hombre, me van a generar los diferenciales de cortantes, ¿no? Y me van a generar un diferencial de momento, pero aplicado sobre el eje X. ¿Está claro o no? Su distancia a estos dos ejes es 0, pero a este no. Me van a generar torsor. Por eso decimos que cada tensión tangencial me genera diferenciales de cortantes, pero también me genera diferencial de momento torsor. O sea, fijaros de una cosa guay que tiene esto. Muy guay. Y es que si nosotros tenemos 6 fuerzas en 3D, cortante en Z, cortante en I, momento torsor, momento flector en Z, momento flector en I y el axil, 6 cosas, cuando nos venimos a resistencia de materiales, se convierten en 2. Tensión normal y tensión tangencial. ¿Para qué hacemos esto? Para hacernos la vida más fácil. Entonces, todo lo que ha sido un rollo en la lección 3, aquí, en resistencia de materiales, se va a convertir en 2 cosas. 6 las convertimos en 2. Solamente en 2 tipos de tensiones. Y cuando avancemos, lo convertiremos en una tensión equivalente, que valdrá para todo. Lo que pasa es que para llegar ahí hay que andar todo el sendero. Entonces, si andamos todo el sendero, llegaremos a ese sitio.
¿vale? Entonces hay que tener paciencia, respirar hondo, pero llegaremos al sendero, ¿vale? Vamos a hacer, si os parece, un descanso de 5 minutos porque yo la garganta no puedo más. Y bueno, si alguno de los que estáis en casa queréis preguntar, dejo ahora mismo de presentar. Ah, mira, habéis respondido muy bien. Paramos 3, 4 minutos, no mucho más, pero necesito parar un poco. Estoy ahora con el paciente. Si alguien quiere, no lo he dicho, pero si alguien quiere preguntas, ¿sí?
Bueno, vamos a continuar, si os parece. Presento otra vez la pantalla. Espero que estéis entendiendo más o menos cómo funciona esto. Pero bueno, en resumen, lo que os decía, que todas las tensiones, la tensión en cada uno de los átomos me va a generar un diferencial de esfuerzo interno aplicado sobre el eje. O sea, existe una relación directa entre lo que pasa en el eje y lo que está pasando en cada uno de los átomos de la fuerza. Pero sí que vemos que solamente que conforme los hemos llamado, solamente nos vamos a encontrar con dos tipos de tensiones. Tensiones normales y tensiones tangenciales. Y además, una cosa que ya hemos visto desde el principio, las unidades es el pascal, es un newton por metro cuadrado. Normalmente en materiales, como el pascal es tan pequeño, es una unidad de presión tan pequeña, se suele utilizar como unidad de referencia los millones de pascales. Y los millones de pascales también se les conoce como megapascal. Un megapascal es un newton por milímetro cuadrado o 1.000.000 de newtons por metro cuadrado. Da igual como lo veáis. Es lo mismo. Bueno, por lo tanto, esfuerzos internos a partir de las tensiones internas, ¿no? Hemos hecho el camino en un sentido, ahora lo vamos a hacer al revés. A partir de las tensiones internas podemos obtener, por lo tanto, los esfuerzos internos. ¿Cómo? Pues con la integración. Con la integración. Entonces, lo que tengo que hacer es que todas esas tensiones, ya si vamos a ver qué ocurre con tensiones normales y con tensiones tangenciales, todo eso, por integración, nos tiene que dar al final los dos flectores, los dos cortantes, el axil y el momento torsor. ¿No? Al final son habas contadas. Lo que está por un lado tiene que estar en el otro. Primera ley de Newton. Si no se cumpliera la ley de Newton, pues tendríamos un problema. Pero ya os digo que no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué será el axil? ¿O la fuerza, el esfuerzo normal? Pues será la integral en toda la superficie de todos los diferenciales de axil. Y eso será igual a la integral por cada diferencial de superficie de todas las tensiones normales. Cuando hablemos de los esfuerzos cortantes, igual, pero con tensiones tangenciales y cada diferencial de superficie también. Y cuando hablemos de momentos, ya aparecerá la distancia. Entonces, si veis, el momento en I será igual a la integral de la distancia en Z. El momento en I será la distancia en Z por el diferencial por este diferencial, ¿vale? Y sin embargo, cuando nos vamos al momento en Z, será menos la cota I. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, que aparece por ahí un signo menos. Entonces, al fin, y luego los momentos torsores van a depender de, pues, uno tendrá un efecto y el otro tendrá el otro efecto, el uno será positivo y el otro negativo, pero al final todo eso, en cada uno de los átomos de la sección, si todo eso lo integramos en toda la superficie, al final vamos a tener las fuerzas internas. Por lo tanto, existe una relación directa entre tensiones normales y tangenciales en todos y cada uno de los puntos de esa sección y las fuerzas internas que tenemos en el eje, que es lo que hemos calculado en la lección 3. Bueno, algunas cosas importantes sobre
nomenclatura. Nosotros estamos utilizando una bibliografía, ¿no? el Jonston Beer, el Hibelert y alguno más. Y normalmente esos libros están traducidos en Iberoamérica. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre la nomenclatura que nos vamos a encontrar en Iberoamérica y la nomenclatura que utilizamos en España? Entonces, nosotros para la asignatura de I-1013 hablamos de esfuerzos internos, axil, cortante, momento torsor y los momentos flectores. Y en el Hibelert y en otros libros, por la traducción que tienen, le llaman fuerzas internas. Entonces lo podemos utilizar indistintamente, esfuerzos internos o fuerzas internas. De hecho, allí, por ejemplo, al torsor le llaman T, no le llaman MT. Cuando hablamos de tensiones internas, normal y tangencial, en los libros lo vamos a encontrar como esfuerzos internos. Cuando veamos en el Hibelert esfuerzos internos, en realidad es lo que nosotros conocemos como tensiones internas. La tensión normal nos la podremos encontrar como esfuerzo normal o esfuerzo normal promedio. ¿Vale? Normalmente cuando hablan de esfuerzo normal promedio es porque se refieren a una tensión porque proviene de un axil o de un esfuerzo normal. Cuando hablamos de tensión tangencial lo veremos en la bibliografía como esfuerzo cortante o esfuerzo cortante promedio. Y cuando estemos hablando de estado tensional, en la bibliografía lo veremos como estado de esfuerzo. ¿Vale? Esto, para esta parte, nos vamos a basar en el Hibelert 2. Sabéis que hay dos bloques de bibliografía. El de arriba es para la parte de mecánica. Ahora pasamos a la parte de resistencia de materiales, el Hibelert 2. Bueno, relación entre tensiones internas y deformación unitaria. Fijaros que hasta ahora lo que hemos estado viendo es cuál es la relación que hay entre esfuerzos internos y tensiones internas. Hemos visto que hay ahí una relación. Ahora lo que vamos a ver es qué relación hay entre las tensiones internas y las deformaciones. Eso que hemos dicho que hasta ahora no teníamos en cuenta y ahora vamos a empezar a tomar en cuenta. Las tensiones internas y la deformación unitaria son conceptos fundamentales para la resistencia de materiales. Una deformación, una forma de ilustrar de forma sencilla estos conceptos es considerando casos sencillos en los que únicamente esté actuando un efecto. Ya hemos dicho que vamos a utilizar el principio de superposición. El principio de superposición es: estudiamos los fenómenos aislados como si no tuvieran nada que ver y al final sumamos sus efectos. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, cuando consideramos una barra prismática sometida a una fuerza axil, al considerar un elemento recto que tenga la misma sección transversal en toda su longitud y esa fuerza axil va a estar aplicada en sus extremos, en realidad la vamos a tener aplicada en cada uno de los filetes de esa sección. Y lo que diremos es que la distribución de esa tensión normal es uniforme en toda la sección. Aunque es verdad que a lo mejor en los extremos, si tenemos una pinza y lo está cogiendo, pues hay zonas donde hay más tensión y menos. Pero nosotros consideraremos puntos centrales en los que la tensión va a estar totalmente distribuida. Y entonces, en esos casos, consideraremos que una barra solamente va a estar sometida a tracción o a compresión. Por ejemplo, en el caso de un avión, el tren de aterrizaje, el eje que sujeta las ruedas, está sujetando el peso del avión y, por lo tanto, para nosotros eso es una barra sometida a compresión. Sin embargo, el camioncito
que han enganchado del eje delantero y está tirando del avión, la barra que une esos dos puntos va a estar sometida a tracción. Ya está. Eso ya sabemos que en todas las estructuras biarticuladas eso va a aparecer. También lo veréis en una práctica. Una de las prácticas se trabaja ese concepto. Bueno, aquí empezamos ya a ver un poquito qué pasa desde el punto de vista de deformación y desde el punto de vista de repartición de tensiones. Entonces, imaginémonos que yo tengo una carga sometida a una tracción. Una tracción es que la estoy estirando. Tengo una fuerza, ¿vale? Una fuerza, en este caso sería una fuerza en X, y la barra, si yo no le someto a ninguna carga, tiene una longitud L. Pero si yo tiro de ella, se va a deformar. Y su longitud final va a ser L más un delta. Delta es un tamaño pequeñito que se añade a la longitud. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir es que esa fuerza internamente se convierte en un axil. Eso lo podéis ver ahí. ¿Vale? Las fuerzas cuando son desde fuera se llaman F, pero cuando están ahí dentro de esa sección se convierten en un axil. El axil en este caso es positivo porque en este lado de la sección es hacia la derecha y si analizáramos el otro lado sería hacia la izquierda y por lo tanto es signo positivo. Y además diremos que para el caso de un axil la tensión normal es uniforme en toda la sección. Yo corto un filete y veo que todos los átomos, con el de la sección de al lado, tienen una tensión constante, uniforme. Entonces, si sabemos que la tensión es uniforme, podemos deducir directamente que la integral de esa sigma uniforme, que es la misma en todos los casos, por ese diferencial de área, al ser constante la puedo sacar fuera y me queda que la integral de área por el diferencial de área es directamente sigma por A. Y despejando veo que la tensión normal debido al axil es ese axil dividido por el área de la sección. Primera cosa importante. Ya empiezan a aparecer por qué hemos estudiado la lección 4. Porque las propiedades de área son propiedades que nos van a decir cómo se está repartiendo los esfuerzos ahí dentro. ¿Está claro o no? Entonces, si yo tengo una sección circular como la de la figura, la tensión será la fuerza partido pi diámetro al cuadrado partido 4. La barra está sufriendo un alargamiento en cada diferencial, en cada sección, en cada rebanada, cada trocito de la barra, una tensión axial, es decir, estoy separando esas secciones un poquito entre ellas. Y en ese caso, esa deformación unitaria la puedo calcular, luego la voy a definir como el total lambda, ¿no? El total delta, perdón, partido la longitud. Eso es lo que yo voy a considerar de cada rebanada, ese épsilon. Vamos a considerar que estamos en un material que está trabajando en la zona elástica y por lo tanto si está trabajando en la zona elástica nos volvemos a las hipótesis del principio, a nuestras gallinas esféricas en el vacío, y trabajando en esa zona elástica es como si fuera un muelle. Lo que hacemos en la zona elástica es aplicar la ley de Hooke que nos relaciona la tensión con la deformación. Y en este caso, sigma será ese épsilon por una propiedad del material, que se llama módulo de elasticidad, que ya lo habéis repasado o lo habréis repasado o lo deberíais de repasar
de la asignatura de materiales. Se llama también módulo de Young y en el sistema internacional normalmente las unidades que tiene son los gigapascales. Si estamos hablando de metales, normalmente en metales eso es lo que suele ocurrir. Y ahí tenemos las fórmulas que nos relacionan todo eso. Delta será epsilon por L. Ya hemos dicho que ese epsilon es la tensión dividido el módulo de Young. Y también sabemos que la tensión normal es N partido A. Por lo tanto, lo que se alarga la barra cuando la tengo cargada es el axil dividido el área y el módulo de Young, multiplicado por la longitud. Evidentemente, una barra cuanto más larga es, si yo la someto a una tensión, más trozo se va a separar porque cada diferencial va sumando. Y va a ser, o sea, y se va a flexibilizar menos cuanto más área tenga que soporte, que repartir, o más rígido sea el material, más módulo de Young tenga, o más módulo de elasticidad. ¿Vale? Esa formulita final, bueno, esta de aquí me refiero, ya nos hace ver, y bueno, y si sustituimos eso por la fuerza, ya podemos ver que ¿cuánto se va a alargar una pieza? Pues la fuerza y la longitud de la barra le van a hacer que se mueva más. Y el área, ¿vale? Digamos, la sección que yo tenga útil y la propiedad del material va a ser que sea más rígido. Cuanto más área, más rígido, y cuanto más rígido el material, más rígido, desde luego. ¿Está claro? ¿Vale? Estas son formulitas que aparecerían en un formulario en un examen. Lo que hay que saber es manejarlas y de dónde vienen. Esto es un concepto. ¿Qué quiero decir? Para mí no es lo mismo un concepto que una formulita. Un concepto hay que saberlo. Y una formulita no. ¿Cuál es el concepto aquí? ¿Alguien sería capaz de resumirme el concepto? De los que estáis en casa también podéis desempolvar el micro y hablar. ¿Cuál es el concepto para mí? ¿O lo debe de ser para vosotros? Viendo esa fórmula. Fijaos que son solamente 3 letritas, ¿eh? Dime. Sí, pero yo me refiero a sigma es igual a n partido a. Eso es un concepto. Pero ¿cuál es la esencia de esa formulita? ¿Cuál es la esencia? ¿A qué concepto me refiero? Pues es muy sencillo. Un axil me genera tensión normal y esa tensión normal está repartida homogéneamente en cada uno de los átomos de la sección. Cada átomo de la sección va a tener la misma tensión. Por lo tanto, hay una repartición homogénea en toda el área de la tensión, del esfuerzo. Es decir, es el esfuerzo más solidario. Todos los átomos de la sección van a contribuir al esfuerzo total por el mismo valor y de una forma homogénea. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, seguimos hablando de barras sometidas a una carga axial. Cuando yo cojo una barra, está claro, tengo la barra en condiciones normales, que tiene un diámetro y tiene una longitud. No sé si se ve desde casa. Si no se ve, me lo decís.
Yo creo que sí que se veía hasta aquí. Creo que era hasta ahí. A ver. Si veo o no. Sí que se me ve, sí que se ve. Vale. Yo tengo una barra, ¿vale? Y ahora cojo esta barra y le aplico una fuerza. Y ocurren dos cosas. Una, esto es delta y esto es L. Por lo tanto, la barra mide L más delta, pero ocurre otra cosa. Y es que este diámetro ya es diámetro prima, donde el diámetro prima es menor que el diámetro. Es decir, la barra se estrecha. Eso ocurre. ¿Vale? ¿Y cómo es ese fenómeno? Bueno, pues eso es un fenómeno de deformación lateral. ¿Y quién nos relaciona a ese fenómeno de deformación lateral? Le llamaremos epsilon prima, antes le llamamos epsilon, ahora es epsilon prima, y lo vamos a definir como d' menos d partido por d. Fijaos que va a ser un numerito negativo. Y quien me relaciona esos dos coeficientes, esos dos deformaciones, es lo que denominamos el coeficiente de Poisson. ¿Vale? El coeficiente de Poisson nos da la relación entre la deformación unitaria lateral y la deformación unitaria axial. Es decir, entre lo que se va a reducir el diámetro de una barra cilíndrica respecto de lo que se va a alargar. ¿Vale? Eso nos lo da el coeficiente de Poisson. Evidentemente, si la barra estuviera sometida a una carga axial de compresión, la barra se acortaría y además se haría más gordita. El material es el que es. Si yo la comprimo, pues se va a hacer más gordita y más corta. Vale. Vamos a ver qué nos ocurre en barras sometidas a la carga de tracción, en lo que nosotros denominamos un cubito diferencial. Es decir, ahora yo corto una sección de aquí dentro, pero no solo eso, sino que tengo la sección aquí y cojo un cubito de ahí dentro, ¿vale? Y me aparece un cubo donde yo en este lado tengo un sigma y en este lado pues tendré un sigma prima. ¿Qué hago en este caso? Lo que voy a hacer es aplicar la primera ley de Newton, saber que ese dadito diferencial no se mueve y por lo tanto voy a ver qué es lo que está pasando en cada una de las caras de ese cubito diferencial. Entonces aplico las técnicas que ya conozco, pero en este caso concreto. Hago un diagrama de sólido libre de ese punto diferencial, de ese cubo infinitesimal, y evidentemente si el sumatorio de fuerzas en X tiene que ser 0, el sigma prima tiene que valer exactamente lo mismo que la sigma. Por lo tanto, las tensiones normales en caras opuestas de un elemento diferencial siempre tienen que ser las mismas. Y esto es una consecuencia directa de aplicación de las tres leyes de Newton, en concreto de la
de la primera y la tercera a lo que ocurre en un cubito diferencial. Y esto que parece una cosa que es de lógica, pues es importante tenerlo en cuenta, porque luego nos encontramos con sorpresas que en la resolución de ejercicios no se cumple. Y además ocurre una cosa particular, y es que esto en tensiones normales es cierto, pero en tensiones tangenciales no. Nos aparecen otras cosas que no queremos. Y por lo tanto tiene su importancia. Vale. Bueno, dicho esto, volvemos a poner los pies en el suelo. ¿Cuándo es válido esto? ¿Qué limitaciones tienen los cálculos que yo estoy haciendo aquí? Bueno, pues no siempre podemos considerar el valor de la tensión uniforme sobre toda la sección. Solamente pasa en ciertas condiciones. Ya hemos visto que si yo, para generar esta fuerza, tengo que coger aquí con una garra y aquí con otra y estirar, pues probablemente cerca de los puntos de contacto la tensión no se puede aplicar de forma uniforme. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que ocurrir para que eso se pueda dar? Primero, se debe tratar de un prisma mecánico. No puede variar la sección rápidamente dentro de... ¿vale? Tiene que ser una sección prismática. Y la sección debe de estar relativamente alejada de los puntos de carga. Eso es el principio de San Venant, es decir, cerca de aquí o cerca de aquí, pues pueden pasar cosas diferentes, pero en el resto de puntos de la sección sí que va a ser así. Entonces, si son barras relativamente largas, pues esto me sirve, porque el impacto de este trocito de aquí y este trocito de allí no será mucho. Si son barras muy cortas, pues a lo mejor ya no funciona como nosotros queremos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una barra con un cambio de sección, como por ejemplo la que vemos ahí, si el extremo de la izquierda, que vemos las flechitas en verde, está suficientemente alejado del cambio de sección, pues eso va a ser cierto. Al igual que va a ocurrir con los puntitos de la derecha que están en rosa o en morado. Esos puntos, si están muy alejados de esa zona de cambio de secciones, eso es cierto. Pero lo que pasa dentro del cambio de sección, cuidado, eso ya no. De hecho, a esto también le vamos a dedicar un tiempo de la asignatura. A esto le vamos a llamar concentradores de tensiones. De hecho, lo que ocurre en un cambio de sección pues es como una pequeña puñeta, ¿no? Y es que al final la tensión que se genera en algunos puntos es muy superior de la que en principio debería de ser. Y en los concentradores de tensiones, cuando yo tengo piezas que tienen un cambio de sección, pueden aparecer roturas inesperadas por culpa de ese fenómeno. ¿Vale? Si yo analizo con un programa de cálculo especial, me doy cuenta que muy a la izquierda y muy a la derecha, pues sí que es cierto lo que he dicho, pero cerca de los puntos donde hay cambio de sección, pues aparecen cosas raras. De hecho, fijaros como justamente en estos puntitos de aquí y en estos puntitos de aquí, las tensiones son en rojito, cuando deberían de estar en amarillo verdoso, deberían de estar por aquí, ¿no? Sin embargo, ahí nos aparecen en rojito. En ese caso, tenemos un ejemplo real donde un cambio brusco de sección
me genera unas tensiones muy elevadas y por lo tanto esa pieza se romperá por ahí. ¿Por qué? Porque hay un concentrador de tensiones al que le dedicaremos tiempo para calcular, tranquilos. En vuestro hacer profesional el día de mañana o de cara al trabajo final de grado, seguramente en algún momento tendréis que calcular piezas que cambien la sección. Entonces también hay unos criterios de cómo calcular o cómo diseñar esas piezas y saber qué es lo que está pasando. Si yo sé lo que va a pasar, me puedo anticipar para que no exista la fractura. Si no, se me puede romper sin saber por qué. Bueno, ¿qué criterios tengo que tener cuando voy a diseñar a un elemento que está sometido a cargas axiales? Primero, diseñar la resistencia. ¿Vale? El diseño tiene que ser que, bueno, yo someto ese elemento a una carga axial, comparo las tensiones normales con la máxima que puede soportar, admisible, que ya hemos dicho que si es un material frágil será el límite de fractura y si es un material dúctil el límite de fluencia. Y, en principio, si no se superan esos valores, pues la pieza va a aguantar. Ya hemos anticipado que si esa carga no es una carga constante, sino que es una carga fluctuante, aparecen conceptos de fatiga y entonces también hay otro punto que hay que tener en cuenta. Eso también lo veremos, pero ya os puedo anticipar que, por ejemplo, hay materiales como el acero que tienen un límite de vida infinita, ¿no? Eso que dicen, las cosas ya no se diseñan como antes. Antes se diseñaba mucho con acero y el acero hay un nivel de tensiones que por debajo de ese nivel nunca se va a producir un crecimiento de grieta. Yo os he dicho que la fatiga está relacionada con el crecimiento de microgrietas que hay en la superficie. Entonces yo cojo una pieza que va a estar sometida a fatiga, la pulimento bien para eliminar todas las microgrietas y además la hago trabajar por debajo de ese límite y nunca va a existir un crecimiento de grieta y por lo tanto esa pieza va a durar siempre. Siempre que esté por debajo de ese valor, siempre va a sobrevivir, nunca se va a romper. Pero luego hay materiales que no tienen esa propiedad. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio es un metal que se utiliza mucho porque es barato, es duro y es muy ligero, pero no tiene una vida infinita. Si yo someto una pieza de aluminio a una fuerza cambiante, siempre va a haber un pequeño crecimiento de grieta. Y antes o después terminará partiéndose. Entonces, si yo diseño una pieza que va a estar sometida a fatiga de aluminio, la tengo que acompañar de un programa de mantenimiento. Cada tantas horas de funcionamiento la cambias. Sin embargo, si es de acero, puedo hacer la vida infinita. O lo que se hace ahora, si la vida tienen que ser 10.000 horas, pues la diseño para que rompa más o menos a las 10.500. ¿Vale? La rigidez, el diseño también de elementos sometidos a carga axial, en algunos casos, lo que hay que comprobar es que la deformación que tenga esa pieza esté por debajo del admisible. En el ejercicio de la página 1, a ver, ¿esto cuál es? Esta es la 22, vale, perdón. Aquí yo os decía, la altura mínima de este punto de aquí tiene que ser 7,99 metros. O sea, si no está cargado tiene 8, pero cuando yo la cargue, baja. ¿Vale? La deformación máxima admisible es 1 milímetro, para mí, en este ejercicio, 1. Por lo tanto, si la deformación máxima obtenida en mi cálculo es menor que la admisible, esa pieza vale.
Y si no es, no vale. Porque yo a lo mejor diseño una parte de un todo y el otro me tiene que decir, diseña una pieza pero que esté en estos parámetros de trabajo. Mientras esté ahí, vale. Si no está ahí, no vale. Otros factores. Existen muchos otros factores que hay que tener en cuenta cuando estamos diseñando. Entonces, cuando compruebo elementos, tengo que ver cosas como, por ejemplo, el pandeo del que ya hemos hablado. Cuando yo tengo un elemento esbelto, y digo esbelto cuando la longitud es mucho mayor que su anchura, esos son elementos esbeltos, por ejemplo, en una estructura, un pilar, los pilares normalmente son delgaditos y largos. Pues si yo tengo piezas de ese estilo que están sometidas a compresión, pues pueden darme problemas de pandeo. Tengo que comprobar el pandeo. Tengo que comprobar los efectos de los concentradores de tensiones, que también hemos hablado de ellos. ¿Qué pasa si hay un cambio de sección? Pero no solo ese concentrador de tensiones, hay otros. Por ejemplo, uno muy típico. Yo tengo un tubo y le hago un taladro para enganchar ahí algo. Pues un taladro es un concentrador de tensiones. Pues tengo que tener en cuenta, porque ya no es el tubo este, sino es que le he hecho un taladro. Y el taladro me va a generar un concentrador de tensiones. Y si tengo un concentrador de tensiones, las tensiones en algunos puntos van a ser muy superiores a las que son si yo lo calculo sin saber eso. La fatiga, también hemos hablado. Y hay algunos factores más que se pueden estudiar en las próximas lecciones y otros que no nos dará tiempo, ¿no? ¿Qué no nos va a dar tiempo? Pues, por ejemplo, pues no sé, el óxido, la corrosión, el desgaste debido a partes que están en fricción, ¿no? Todo eso no lo vamos a ver en esta asignatura, pero hay que tenerlo en cuenta también. O por lo menos saber dónde está vuestro límite. Si os dicen el día de mañana, tienes que diseñar el cigüeñal de un motor de combustión. Es un elemento complicado, con una serie de contrapesos, que tiene que tener un equilibrio estático y dinámico, y que además normalmente tiene unos cojinetes de fricción donde existe una lubricación hidrodinámica. Eso no lo vamos a ver aquí. La lubricación hidrodinámica de los cojinetes de fricción. Pues decir que no podéis calcular eso o decir que sí y luego poneros a estudiar. Bueno, decir que no, que alguno me llamará. José, que tengo un problema aquí, que me he metido en un lío y ahora no sé cómo salir. Alguno me llamará. Bueno, me llamáis y pues ya veremos cómo salimos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esto sería una cosa nueva. Yo, como tenemos que parar un poquito antes para hacer los cambios y tal, si os parece lo dejamos aquí, que es un buen punto de inflexión, la cizalladura. ¿Vale? Lo dejamos para la próxima lección, para la próxima sesión. Nos vemos el lunes y algunos de vosotros en las sesiones de problemas. Recordar pasar por aquí, fichar y todo eso. Y bueno, para los que estáis en casa, si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. ¿Alguna cosa? ¿No? Vale. Pues entonces nada, lo dejamos aquí y nos vemos. Gracias por haber venido.